Lo peor ya se quitó, ya se fue lo malo. Aún están haciendo estudios para ver cómo sigue, le hicieron estudios de sangre el lunes, para el miércoles le dan el resultado. Entonces más les pido que me ayuden a seguir orando por sus resultados, que ya todo esté normal. Y vamos a continuar con 1 Corintios. Lo bueno es que me quedé terminando una sección antes de irme. Y podemos comenzar con una nueva sección que Pablo llega a hablar en la epístola de Corintios. Sí. Okay. Entonces, como así recuerdan, la última vez que prediqué, terminamos la sección de la libertad cristiana. Okay. Obviamente, estuvimos hablando desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1, y Pablo termina de forma que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo nos quiere decir es que tenemos que ser imitadores de Cristo. Okay. Entonces, eso fue lo que terminamos la semana pasada. Y comenzando del capítulo 11, versículo 2, Pablo ya comienza una nueva sección. Y da como ciertos cosas, llega a hablar de ciertos asuntos que la iglesia de Corinto estaba fallando en. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a estar viendo primeramente es el orden cristiano. ¿Va? Vamos a estar hablando un poco del orden que Dios dio, hablando de la sumisión del esposo, de la esposa, y obviamente bajo Cristo todos. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando en este mañana, y eso embarca del versículo 2 hasta el versículo 16. Ya comenzando el versículo 17, ya Pablo llega a comenzar otro asunto, otro problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que obviamente estaban participando de la cena del Señor de una manera muy indignamente. No estaban mostrando un verdadero amor entre cristianos. Y Pablo llega a tocar ese punto ya comenzando el versículo 17 y termina hasta el final del capítulo 11. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos solamente en la ordenanza que Dios da en la casa o en el matrimonio. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por la enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que en este momento nos llenes del Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres decir. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. También antes que comience, les pido perdón antemano, porque como he estado en Estados Unidos casi un mes, como que se me olvidó el español. Y no digo que hago mejor inglés tampoco, o sea, los Spanglish es lo que regresó bien fácil. Allá todos hablan en Spanglish, entonces eso fue lo que regresó. Pero, entonces vamos a comenzar. Entonces, muy interesante esa sección que vamos a comenzar, porque es una sección que muchas veces llega a ser muy mal entendido, especialmente por predicadores que pues no llegan a estudiarlo un poco más de lo que está hablando sobre el velo que tiene que tener la mujer. Porque en esta mañana vamos a estar viendo cómo es vergonzoso cuando la mujer está rapada o tiene su cabeza descubierta. Pero lo interesante es que muchos predicadores ponen mucho énfasis en la mujer. Porque también, pero tenemos que ver también que si, como otro que lo vamos a leer, también se les da la vergüenza, que el hombre es vergonzoso si se cubre su cabeza. Entonces eso tiene mucho que ver con la cultura histórica. ¿Okay? Recuerdan, tenemos que entender muchas veces cuando estudiamos un pasaje, tenemos que entender el contexto del pasaje. Y muchas veces eso implica también de entender la cultura a través de ese contexto. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos que entender muy bien la cultura histórica de lo que estaba pasando en los días de Pablo. Porque si no lo aplicamos de esa manera, puede ser que llegamos a aplicarlo muy literal, aplicarlo en nuestra cultura el día de hoy, lo cual era muy diferente en los días de Pablo en aquellos días. Entonces tenemos que entender qué es lo que estaba pasando para tener un mejor entendimiento de lo que estaba tratando de explicar Pablo y cómo lo podemos aplicar en nuestros días. Entonces, aunque estos pasajes sí llegan a hablar sobre el orden de autoridad, pero sí llega a ser mal interpretado, pensando más allá de lo que realmente es. Por ejemplo, que algunos predicadores varones dicen que la mujer no tiene nada de valor. Recuerdo una vez que
estábamos hablando con los muchachos del instituto y el hermano Israel nos había mencionado, o nos enseñó un video, ¿okay? Que un pastor se paró y como que se peleó con su esposa. Y que literalmente gritó y dice, y cuando el hombre habla, la mujer se calla. Así literalmente, menospreciando el valor de la mujer. Obviamente es un mal entendido de lo que realmente estaba hablando de este pasaje, ¿va? Entonces es lo que vamos a estar viendo. También otra vez, algunas personas llegan a tomar esto o aplicarlo en sus vidas literalmente. Algunas denominaciones que llegan pues se cubren la cabeza de las mujeres. De hecho, en la misión de la venta, cuando estamos evangelizando, encontramos una iglesia. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de iglesia era, pastor? Es menonita. Los menonitas. Llegamos a platicar con el pastor de esa iglesia. Y nos dijo que en esa iglesia los hombres se sientan de un lado y las mujeres se sientan del otro lado. Y las mujeres se cubren la cara. O la cabeza, más bien, no tanto la cara, sino la cabeza. Entonces, a algunas personas les dije aplicar lo que dice el pasaje literalmente en nuestro día, lo cual también es un mal entendimiento de lo que el pasaje quiere decir. Y es lo que muchas veces llega a pasar si no aplicamos el contexto histórico de las cosas que estaban pasando en estos pasajes. Ahora, un problema que estaba pasando en este pasaje, ¿okay? Vamos a leer, el versículo 2 dice esto: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Okay? Entonces, primeramente dice Pablo, os alabo. ¿Okay? Cuando queríamos hablar sobre la cena del Señor, dice Pablo, no os alabo. Entonces, muchas veces, algunas veces la iglesia de Corinto sí hacía caso a las instrucciones de Pablo. Recuerda, hay una carta a los Corintios que está perdido. Se dice que la carta primera de Corintios viene siendo la segunda. Y la segunda carta de Corintios que tenemos nosotros básicamente llega a ser la tercera carta. Entonces había una carta perdida. Entonces obviamente Pablo les había enseñado a la iglesia de Corintios ciertas enseñanzas. Y Pablo dice, os alabo porque han escuchado ciertas instrucciones de mí. Pero hay otras cosas que han malinterpretado o simplemente lo ignoran. Lo ignoráis, ya está hablando hasta el tiempo pasado. Lo ignoran. Y esa sección viene siendo uno de esos problemas que ignoraron. Por eso llega a decir al versículo 3, pero quiero que sepáis. Entonces obviamente estaba pasando un problema en la iglesia de Corinto hablando de ese tema sobre la cabeza descubierta y la cabeza cubierta. Entonces estaba pasando un problema y es que otra vez tiene que ver con la cultura, lo que estaba pasando en esos días. Y muchos hermanos de la iglesia de Corinto estaban aplicando cosas paganas y trayéndolas a la iglesia. ¿Okay? Por eso, y para darles un ejemplo que da un argumento que cuando traes cosas del mundo y lo traes a la iglesia es vergonzoso. Y ese tema que vamos a estar viendo, vergonzoso. Porque algo muy clave, palabras clave de este pasaje es que si oras o profetizas, ¿okay? En otras palabras, esa frase está hablando que cuando nos juntamos en una reunión, es lo que está hablando Pablo. Cuando él dice al varón, si oras o profetizas con la cabeza cubierta, es vergonzoso. También la mujer dice, mujer, si oras o profetizas con la cabeza descubierta o rapada, es vergonzoso. Entonces, esa es la clave de esto. Cuando Pablo dice esa frase, ora o profetizas, simplemente está hablando de que los que se reúnen. ¿Va? Eso es lo que quiere decir. Ahora, y da un argumento sobre eso, por qué es vergonzoso. Y da la ilustración, obviamente, del hombre que se cubierta su cabeza y la mujer que deja su cabeza descubierta o es rapada. Entonces da 6 razones. Para apoyar su argumento. Por otra vez, pero hay 3 razones por las cuales llega a decir este argumento. Uno es que en la religión pagana de los romanos, en aquellos días, el sacerdote se cubría sus caras o sus cabezas cuando comenzaron a hacer rituales paganos.
Si recuerdan una imagen que les había mostrado en cómo era el templo y cómo hacía el sacrificio, cuando los sacerdotes de esos templos muchas veces se cubrían la cabeza completo cuando hacían ese ritual de sacrificio. Y no sé por qué, pero algunos hermanos de la iglesia trajeron ese costumbre y lo trajeron adentro de la iglesia. Entonces, cuando los líderes de la iglesia comenzaron a enseñar ante la congregación, se cubrían su cabeza. Entonces, eso fue un problema que estaba pasando. Otra razón también es que era costumbre que las mujeres que tenían un velo mostraban que eran mujeres casadas. Ahora, entonces realmente, cuando habla de las mujeres casadas o los varones están casados, no está hablando en general. Entonces no está hablando de la mujer en general, o no está hablando del hombre en general, sino que está hablando de matrimonio. Esposo y esposa. Y otro lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, cuando la mujer tenía un velo, simplemente mostraba que era una mujer casada. Si se quitaba ese velo, ¿okay?, era deshonroso para el marido. Otra vez, muchas iglesias o diferentes denominaciones que aplican esto literalmente en nuestros días, cubriéndose sus cabezas. Algunos tal vez se cubren la cara. Otra vez, eso era un costumbre de ellos en aquellos días. Cuando eran casados se cubrían la cabeza. Y si se lo quitaban, simplemente mostraban que estaban básicamente disponibles. Estaban disponibles para otra relación, vamos a decirlo así. Básicamente viene siendo. En nuestros días, ¿cómo se aplica eso? En nuestros días, es si una mujer, y obviamente cuando se casan, no se cubren la cara. Tienen un velo en el ritual, en la celebración, en la ceremonia, se cubren la cara con un velo, sí. Pero era porque ya mostraba que eran personas casadas. Pero ya cuando se acaba la ceremonia de la boda, obviamente se quita el velo, se quita lo que tenía en su cabeza. Pero ¿qué es lo que muestra la mujer que es una persona casada? El anillo. Es el anillo. En nuestros días, el velo, o cuando la mujer tiene su cabeza cubierta, viene siendo como una mujer en nuestros días que tiene un anillo. ¿Por qué pasa cuando una mujer que está casada y sale con sus amigas y se quita su anillo? ¿Qué simboliza eso? Que está disponible. Entonces, por eso, el quitar el velo o de estar descubierta, esa mujer mostraba que era disponible a tener otra relación aparte de la de su marido. Por eso era deshonroso quitarse o tener la cabeza descubierta. Y muchas mujeres, ¿recuerdan cómo les había mencionado en cómo era la cultura de las bodas? Para el hombre no había castigo, básicamente, o consecuencias si el hombre fue infiel, ¿verdad? No sé si recuerdan eso. Si el hombre llegara a ser infiel en el matrimonio, en la cultura romana, en aquellos entonces, el hombre no fue afectado. Pero si la esposa llega a ser infiel, había más consecuencias hacia ella, muchas veces de una manera vergonzosa. Y vamos a ver un poco más de eso. Pero muchas veces, entonces, como estaba pasando un nuevo costumbre, ¿okay?, muchas mujeres, sabiendo que sus maridos eran infieles, pues caminaban en las calles con sus cabezas descubiertas. Y muchas mujeres en aquellos tiempos, pues estaban trayendo esa costumbre de personas incrédulas dentro de la iglesia. Entonces muchas hermanas comenzaron a traer esa costumbre dentro de las iglesias, dejando su cabeza descubierta. Entonces Pablo tuvo que asegurar y aclarar las cosas sobre esta costumbre que estaban trayendo dentro de la iglesia. Los varones tenían sus cabezas cubiertas como los paganos religiosos. Las mujeres, básicamente ya comenzando el feminismo, por así decirlo, dejaban sus cabezas descubiertas y traían eso a la iglesia, lo cual se veía mal. Es como decir, sabemos una hermana que está casada y pues tiene un anillo, ¿va? Pero un día llega a la iglesia y ya no tiene el anillo. ¿Qué pensaríamos de ella?
es mal testimonio. Entonces igual si la mujer llegaba a la iglesia descubierta, mostraba otra cosa completa. Entonces por eso tenemos que entender la cultura histórica a través del pasaje para poder entender lo que Pablo nos quiso decir. Y eso fue el problema de lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, ahora, me perdí aquí en mis notas. Ok, entonces muchos cristianos en Corintios comenzaron a básicamente a compararse igual que los paganos. Pablo los trata de enseñar que eso no debería de hacer. Esa es la enseñanza a través de eso. Lo que quiere decir, da una ilustración por qué para atraer esas cosas a la iglesia era algo vergonzoso. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender aquí, porque otra vez, ya le había dicho que cuando este pasaje está hablando no de una mujer o hombre en general, o sea, no tanto como solteros, pero habla de un matrimonio. Porque la palabra para hombre en griego es aner, que viene siendo hombre, o también otra definición de aner era marido. Para mujer, que en griego era, no sé cómo pronunciarlo, pero es genio, que viene siendo mujer, también otra definición es esposa. Entonces, eso se trata simplemente de hablando del esposo y la esposa. ¿Okay? Entonces, y también cabeza. ¿Okay? Porque la palabra cabeza en griego es kefalé. ¿Okay? Kefalé. Y la definición simplemente quiere decir origen. El origen. Pero obviamente a Pablo y los demás apóstoles usaban esta palabra kefalé y lo usaban de simplemente una metáfora, no sé cómo se está pronunciando bien, metáfora. Un símbolo, lo usaban como autoridad. Entonces cuando vemos la palabra cabeza en este pasaje está hablando de la autoridad. Entonces básicamente el hombre que cubre su cabeza físicamente deshonra su cabeza metafóricamente, o la autoridad de Cristo. También la mujer que no se cubre su cabeza físicamente deshonra su cabeza metafóricamente. En este caso, la autoridad del marido. Recuerden, Pablo le gustaba mucho hacer juegos de palabras. Entonces, cuando hablaba de la cabeza, la hablaba físicamente, pero también otra vez el hombre que cuando se cubre su cabeza físicamente deshonra su cabeza metafóricamente. Entonces muchas veces Pablo hacía esos tipos de juegos de palabras. Entonces Pablo da 6 razones para apoyar su argumento. Entonces primeramente el primer argumento que llega a ser el versículo clave de este pasaje es los versículos 4 y 5. La primera parte del versículo 5. Dice el versículo 4, el versículo 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Deshonra la cabeza metafóricamente. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Entonces esa es la clave de este pasaje. Es el argumento que Pablo da. Porque es vergonzoso y da 6 razones por cuál dice ese argumento. Y comienza con el versículo 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces la primera razón por qué Pablo llega a decir que a traer esas costumbres, que el varón traiga su cabeza cubierta y la mujer venga a la iglesia con su cabeza descubierta, es que ya no están mostrando la relación con Dios Padre y Dios Hijo. Y eso es muy importante. Dice: cuando Cristo estaba aquí en la tierra, siempre obedecía la voluntad de Dios Padre. Vamos a ver, vamos a ir hasta Juan capítulo 5, versículo 30.
El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está uno. Vamos a ir en el mismo libro, Juan, pero vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces tenemos que entender, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en su encarnación, siempre vino para hacer la voluntad de Dios Padre. Tenemos que aclarar que eso no quiere decir que el Hijo era menor que Dios Padre, ya que los dos son uno. Vamos a ver, vamos a Juan otra vez, vamos a quedarnos en el libro de Juan, pero vamos a ir al capítulo 10. Juan capítulo 10, y vamos a leer los versículos 30 al 33. ¿Okay? Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Okay? Entonces, el hecho de que Jesucristo en su encarnación obedecía la voluntad de Dios Padre, no quiere quitar ese valor de su divinidad. Porque aquí dice, Cristo mismo dice, él mismo dice, yo y el Padre uno somos. 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, obviamente, con esa frase que nuestro Señor Jesucristo dijo que yo y el Padre uno somos, y que los judíos, los fariseos, los que le quisieron apedrearle, diciendo que estás diciendo una blasfemia, no por tus buenas obras, por lo que estás diciendo, que te haces Dios. Entonces, Jesucristo mismo dice, el hecho de que Jesucristo hacía la voluntad de Dios Padre no quitaba su divinidad. Porque entonces lo que Jesucristo nos quiso mostrar haciendo la voluntad de Dios Padre es simplemente ese ejemplo que nos está dando a nosotros de que Él estaba sometido. Porque obviamente después la iglesia pues iba a ser la cabeza de la iglesia, la cual tiene autoridad sobre la iglesia, y la iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Entonces Cristo vino para darnos ese ejemplo, cómo estar sometido a Dios. Entonces, si un cristiano no sabe cómo o a qué se refiere a someterse a Dios, más tiene que leer la vida de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo aquí en la tierra? Él vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso en Juan 1:1 se usa la palabra verbo, acción. Vino a actuar la voluntad de Dios Padre. Entonces es el ejemplo que nos da a nosotros. Por eso cuando regresamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice otra vez, que quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, que es la autoridad del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por eso al final Pablo dice, y Dios la cabeza de Cristo. Dios quiere que el matrimonio sea el ejemplo para los paganos de cómo era que Jesucristo se sometía a la voluntad de Dios Padre. Entonces esa es la razón por qué Dios ordenó o instituyó que la mujer esté sometida al varón o al esposo, para mostrar esa relación de Dios Padre y Dios Hijo. Por eso, cuando obviamente trajeron cuando las mujeres especialmente, cuando entraban con su cabeza descubierta, estaba mostrando su voluntad y no la voluntad de su marido. Y cuando el hombre llegaba a la iglesia con su cabeza descubierta,
Estaba básicamente presumiendo que es santo. Tenía un clase alto. Porque muchas veces esos sacerdotes que se cubrían la cabeza y hacían esos rituales eran de clase alta. Entonces estaba mostrando su propia voluntad y no de Dios. Por eso Pablo da el orden. Cristo cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces ese es el primer argumento que Pablo llega a dar. Y eso podemos verlo también en Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Ya me perdí. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25. ¿Okay? Otra vez, aquí Dios da el orden. ¿Okay? Efesios 5, 21 al 25 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también los casados los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero que pongan atención a este pasaje porque lo vamos a estar usando en el resto de este estudio. Pero aquí le da el orden de la casa. Cristo cabeza del marido, el marido la cabeza de la mujer. Obviamente la mujer tiene que estar sometido al varón, al esposo, y el esposo tiene que estar siempre sometido a Cristo. Ese es el orden que Dios ordenó. Así lo mandó Dios. Entonces tenemos que seguir ese orden. Y Pablo va a explicar. Entonces, que más tenemos que tengan eso. Y por este pasaje, cuando dice la cabeza, estamos hablando de la autoridad. Y así sabemos que cuando vamos a 1 Corintios, cuando habla de varón y mujer, no está hablando de una mujer o un varón soltero o una mujer soltera, sino está hablando de casados. Está hablando de casados. Ok, entonces ese fue el primer argumento para mostrar la relación de Dios Padre y Dios Hijo. Ese es el primer argumento que da Pablo, por qué es vergonzoso cuando la mujer entra a la iglesia descubierta y por qué el hombre entra a la iglesia con su cabeza cubierta. Entonces ese es el primer argumento que llega a dar. El segundo argumento comienza de la última parte del versículo 5 y el versículo 6. Dice: porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Sí, que se cubra. Entonces, otra vez, recuerdan, la costumbre era que si la mujer entraba a la iglesia o caminaba básicamente con su cabeza descubierta, es como mostrar que una mujer que no tiene un anillo está mostrando que estaba disponible hacia los demás varones. Entonces, una esposa con la cabeza descubierta era como una esposa que tenía su cabeza raptada. Es la misma vergüenza una mujer descubierta como una mujer rapada. Y vamos a ver por qué. En aquellos tiempos, cuando una esposa cometió adulterio, era ley, que la esposa se rapaba su cabello. Entonces, cuando la mujer se encontraba culpable de adulterio, tenía que rapar su cabeza. Tenía que rapar su cabeza. Eso era por ley. Y a otros castigos también que la ley, muchas de estas leyes aplicaban. En la cultura romana, una de las consecuencias de adulterio, especialmente a la mujer, porque al hombre, recuerden, el hombre tenía, era como machismo, pues tenía mucho poder. Cuando el esposo cometía adulterio, pues no pasaba nada, más daba un mal nombre. Pero cuando la mujer cometía adulterio, había consecuencias. Entonces, una de esas fue que era rapada.
Otro era que, pues obviamente, si lo encontraban adulterio, moría, los mataba. Otro también era que si no lo mataban, pues le quitaba esa mujer, esa mujer que cometió adulterio, le quitaba 1/3 de su propiedad o de su herencia. Esa fue la cultura en aquellos días. Pero por eso, otra vez, si una esposa con la cabeza descubierta era como una esposa que tenía su cabeza rapada. Todo el pueblo sabía que cuando vieron una mujer rapada, era adulterio. Entonces cuando pues se me mostraban que fueron infiel, estaba simulando que fuera infiel a su esposo. Entonces cuando Pablo dice, cuando la mujer entraba o con su cabeza descubierta, ya no estaba mostrando que era fiel a su matrimonio. Ya no era fiel con su esposo, sino que ya está disponible para que los demás hombres podían acercarse a ella. Entonces Pablo dice que la mujer que tiene la cabeza descubierta es como si fuera rapada. Otra vez, dice el versículo 5, dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. De hecho, eso se puede ver también en la ley de Moisés. Vamos a irnos a Números. Cuando hablamos de la ley de los judíos, siempre tenemos que ir al Pentateuco, que viene siendo Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Entonces vamos a ir a Números. Números capítulo 5. Números capítulo 5, comenzando del versículo 11, hasta el final del capítulo, está hablando de las consecuencias de la mujer que comete adulterio. El versículo 11 dice, versículo 11 y 12. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel. Entonces esta sección está hablando de la infidelidad de la mujer hacia su marido. Vamos a brincarnos hasta el versículo 18. Dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. En otras palabras, ya no va a tener nada la mujer en su cabeza, mostrando que era una persona que cometió adulterio. Y obviamente tener la cabeza descubierta para la mujer era vergonzoso. Porque públicamente estaba diciendo a todas las personas, yo fui infiel a mi marido. Y obviamente a las personas iban a juzgar a la persona. Ya le iban a tratar diferente. Por eso era vergonzoso para la mujer estar descubierta. Entonces, por eso Pablo dice, versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, se corta también el cabello. Me da mucha risa esta sección porque es una manera sarcástica de Pablo. Recuerden, Pablo le gustaba jugar con palabras, pero también era muy sarcástico en las cosas que él decía. Entonces básicamente viene diciendo, porque entonces si la mujer llega a entrar a la iglesia con su cabeza descubierta, pues que se rape de una vez. Sabemos lo que está haciendo. Sabemos lo que significa con su cabeza descubierta. Está disponible. Quiere ser infiel a su marido, si es que ya no ha sido infiel todavía. Entonces de una vez, que se corte el cabello. Si va a entrar a la iglesia con su cabeza descubierta, pues mejor que entre rapada. Es la misma vergüenza que da la cabeza descubierta a una mujer rapada. Entonces cuando una esposa caminaba por las calles con sus cabezas descubiertas, básicamente estaba mostrando que ella estaba disponible ante los demás varones. Como había dicho, un ejemplo de eso en nuestros días es como si una esposa hubiera quitado su anillo estando entre sus amigas o saliendo a las calles. Obviamente los hombres van a notar el anillo, si tiene o no. Si no tiene, pues la va a acercar a la mujer. De hecho, no sé si han visto muchas series en las televisiones le dan carrera a eso. Cuando una mujer está prometida, comienza a salir con sus amigas y así, y los varones le coquetean a sus amigas, pero no a ella. Y su amiga le dice, es porque tienes el anillo, quítale el anillo y vas a ver. Y cuando le quitan el anillo, pues ya todos los varones le dan la atención a ella. Entonces es obvio, cuando la mujer quita su anillo o no tiene anillo, está disponible.
Está disponible. Entonces lo mismo de estar descubierta. Por eso Pablo dice que si una esposa ora o profetiza con la cabeza descubierta, era vergonzoso como ya hubiera cometido adulterio. Por eso Pablo dice de una manera sarcástica, dice, si la mujer entra con su cabeza descubierta, pues que de una vez se vaya y se rape. Entonces, eso fue el segundo argumento por qué Pablo dice que si un hombre llega a la iglesia con su cabeza cubierta, es vergonzoso. Si una mujer llega y entra a la iglesia con su cabeza descubierta, lo cual es el contraste del varón, es vergonzoso. Porque muestra simplemente que cometió adulterio o está disponible. La tercera razón por la cual Pablo usa este argumento es porque si un hombre que se cubre su cabeza en vez que la mujer se cubre contradice, ¿qué? Ya ni sé cómo, a veces mis notas están bien. Anda. Versículos 7 y 9 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, otra razón por qué es vergonzoso si el hombre llega a la iglesia con su cabeza cubierta y la mujer con su cabeza descubierta, es porque no están mostrando o aplicando el orden que Dios dio al esposo y a la mujer. Es lo que quiere decir el versículo 7 a 9. ¿Okay? Cuando Dios pues dio ese orden al esposo y la mujer. Dice, la razón por esto es porque el hombre muestra la imagen y gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre. Otra vez, eso no quiere decir que la mujer tiene menos valor que el hombre. Nunca jamás la Biblia dice eso. Hay muchas personas que toman esos textos y los toman de esa manera y devaloran a la mujer, pero no, los mismos tienen valor en el matrimonio. El uno no puede ser sin el otro. El uno no puede ser sin el otro. Simplemente tienen papeles diferentes. Entonces, sino que está diciendo como el hombre honra y deshonra a Dios y como la mujer honra y deshonra al marido. ¿Okay? Entonces, obviamente, el hombre tiene esa responsabilidad de estar sometida a Cristo. Y la mujer tiene la responsabilidad de estar sometida a su esposo. Entonces, esos dos tienen la responsabilidad en cómo van a actuar en su vida, especialmente su vida cristiana. Si el hombre va a decidir de honrar a Dios o a deshonrarlo. Y la mujer tiene la decisión de honrar a su marido o deshonrarlo. Es básicamente lo que quiere decir. El versículo 8 y 9 otra vez dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí en estos versículos Pablo aclara la razón por lo que dice en el versículo 7. Pablo dice que el esposo y la mujer no son intercambiables. No son intercambiables. El esposo nunca puede tomar el papel del hombre, el hombre nunca puede tomar el papel de la mujer. Otra vez, déjame cambiar las palabras. La esposa no puede tomar el papel del esposo y el esposo no puede tomar el papel de la esposa. Es lo que viene diciendo. Dios dio a cada uno un papel específico, a cada uno. Y eso se ve en Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 25. Lo leímos. Vamos otra vez a Efesios. Vamos a Efesios otra vez, una vez más, capítulo 5. Ups, se me pasé. Efesios capítulo 5. Okay. Primeramente vamos a poner atención al varón, el papel que Dios dio al varón. Okay. Y eso se ve en el versículo, capítulo 5, versículo 25 de Efesios. Okay. Esta es la responsabilidad que Dios dio al marido. Dice,
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Amar a vuestras mujeres. Dios dio la responsabilidad al varón de guiar a su esposa espiritualmente. Esa es la responsabilidad que el esposo tiene sobre su esposa. Esa es una responsabilidad grande. El hombre está encargado de asegurarse que su esposa llegue a crecer espiritualmente. ¿Y cómo puede hacer eso? Cuando él se somete a Cristo. Porque obviamente Cristo nos cambia nuestras vidas paganas que éramos y nos da una vida espiritual. Y estamos creciendo, cuando estamos con Él, estamos creciendo espiritualmente. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad sobre nuestras, el marido tiene esa responsabilidad sobre su esposa de guiarlo y estar seguro que ella también está creciendo espiritualmente, como Cristo hace con la iglesia. Cristo se asegura que su iglesia esté creciendo cada día más espiritualmente. Entonces, si el varón no cumple con esta responsabilidad, el varón es igual que un varón pagano que se cubre la cabeza para hacer su ritual pagano, lo cual es vergonzoso. ¿Y cuál es el papel de la esposa? Vamos, el mismo capítulo 5 de Efesios, vamos a leer los versículos 22 y 24. 22 al 24, perdón. ¿Okay? Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O en otras palabras, que depende de su marido. Como nosotros, como la iglesia depende de Cristo. 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La mujer tiene que estar sujeta al varón como la iglesia se sujeta a Cristo. La mujer tiene la responsabilidad de sujetarse a su marido. Porque Dios le dio la responsabilidad al marido de guiarla espiritualmente. Y como Dios le dio esa responsabilidad al marido, la esposa tiene que estar sujeta a ese marido para que él pueda cumplir esa responsabilidad. Cuando la mujer no cumple con esto, cuando la mujer no cumple con esta responsabilidad, es igual que una mujer rapada. Pues una mujer con su cabeza descubierta, diciendo a todo el mundo que yo no soy fiel a mi marido, yo estoy disponible a ustedes. Y eso viene a ser vergonzoso. Entonces, esos tres argumentos que vamos a ver, hay otros tres, no tenemos tiempo para ver los otros tres en ese día, pero esos tres son argumentos por los cuales Pablo llega a decir que si el varón llega a la iglesia con su cabeza cubierta, es deshonroso o vergonzoso. Si la mujer entra a la iglesia con su cabeza descubierta, es deshonroso, es vergonzoso. Porque si el varón con su cabeza cubierta era como los sacerdotes paganos que hacían sus rituales con sus cabezas cubiertas. La mujer cuando entraba o caminaba con su cabeza descubierta, es como si fuera rapada. Es como está mostrando que yo soy infiel a mi marido. Entonces, esas son tres de las razones por las cuales Pablo da ese argumento. Otra vez, el versículo clave de este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, de versículos 2 al 16, son los versículos 4 y 5. Otra vez, déjame leer. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Hablando de la autoridad de Cristo. Entonces, esos son tres de los argumentos
La próxima semana veremos los otros 3 argumentos que Pablo da en los versículos 4 y 5. Pero aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por este mensaje que nos diste sobre las costumbres, el hecho de que hay personas, hay matrimonios que quieren hacer como los paganos, quieren ser como los incrédulos y trayendo esas costumbres de los incrédulos dentro de la iglesia. Damos gracias a Dios porque la enseñanza que el apóstol Pablo nos quiere dar de que no seas así, porque si llegamos a hacer esto es vergonzoso y deshonroso hacia ti. Te pido, Dios, que nos ayudes a cumplir eso, que no seamos así, que no seamos como los incrédulos paganos, que siempre estemos sometidos a ti. Y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.